Espero que lleguen más personas para contarles un poquito por qué hoy día decidí hablar de este tema. Es un tema difícil de abordar. Quiero ser súper respetuoso también. Si alguien ha pasado por esto o está pasando por esto, lo quiero abordar de la forma más respetuosa posible de cada una de sus emociones. Pero lo importante es encontrar el consuelo en la Escritura. Dios no está ajeno a este tipo de sufrimiento. Entonces yo le pido que me ayude a compartir, que me ayude con sus tap para partir el tema de hoy día, que es un tema bastante muy íntimo, muy especial. Freud, sí. Quizás ese es la declaración final. Cuando uno ha conocido al Señor sabe que hay una vida después de esta. Pero ¿cómo lidiar con el sufrimiento? A veces no tenemos las herramientas. Por eso que la iglesia es un cuerpo que se necesita y que se pertenece mutuamente para apoyarse. En base a eso creo que hay que ser respetuoso con las emociones de cada uno. Eso, mi hermano. Y creo que este tema va a ser un tema de mucha bendición esta noche para todos los que puedan escucharlo. Con esto no estoy diciendo que a través de este live vamos a solucionar todo. No, es una conversación muy larga. Es una conversación demasiado larga, demasiado dolorosa quizás para algunos, pero también llena y esperanzadora para otros. Porque también en la muerte nosotros vamos a encontrar el que cada vez podamos estar más cerca del Señor y podamos sentir aún más cerca al Señor en tiempos de dificultad, en tiempos de dolor. ¿Sí? Hoy día iba a hablar de un tema también referente, pero de la familia, pero hacia los jóvenes. Sin embargo, el día de hoy, les quiero contar antes de partir el tema, teníamos una reunión especial de los varones en mi congregación. Vengo recién llegando de la iglesia. Y me encontré con un hombre que hace un par de años atrás yo le hice una capacitación en mi trabajo secular. Y cuando me vio inmediatamente me identificó y se acercó a mí y nos saludamos. Yo también lo fui a saludar. Y en la hora del coffee, del break que hacemos, del quiebre, me acerqué a él para poderlo saludar y le pregunté cómo había estado. Me dijo que muy mal. Y le pregunté por qué. Inmediatamente quizás lo asocié a un quiebre matrimonial, a un problema económico, algo de eso. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. Sin embargo me dijo que, y siguió acrecentando un poco más la presentación de su problema. Me dice, el año pasado fue el peor año de mi vida. Empecé a entender que había algo más profundo que eso. Y me dice que el año pasado había perdido a su hijo. A un hijo ya mayor, a un hijo de más o menos 30 y tantos años. Vivía con él. Y profesional, ya había terminado sus estudios, estaba trabajando y no conforme con eso me dice, y aún eso no termina, porque mi señora, mi mujer, entró en depresión y bajaron sus defensas y le sobrevino un cáncer. Y por negligencia médica mi mujer también fallece a los 6 meses de que fallece mi hijo. ¿Qué le dirías tú a una persona como esa? Y no conforme con eso, dice, ¿verdad? El resultante es que perdí la fe. Y estoy aquí hoy día, en esta congregación, en esta iglesia, para encontrar respuestas. ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué le decimos en ese momento a una persona que posteriormente a eso, yo no lo perdí de vista, a pesar de que no estaba sentado a su lado, veo cuando él, en una canción como esta que estamos escuchando, rompe en llanto y se va hacia el baño. Yo lo acompaño, lo seguí detrás y lo abrazo. Y me abrazó con tanta fuerza y lloraba como un niño. ¿Cómo lidiar con eso? Y en un momento determinado
comencé a orar profundamente. Habían dos personas que también sabían la condición. Un médico tratante dentro de la congregación, que justamente fue el que predicó el día de hoy. Y mi oración fue justamente que él pudiera encontrarse con este Dios que es capaz también de poder llegar al corazón del ser humano doliente, pero que también tiene que entender el Evangelio, porque claramente esto no proviene de Dios, quien ha prometido que va a buscar por todos los medios de poder robar tu tranquilidad, mentirte, robarte y matarte, es el enemigo, no propiamente Dios. Y en Dios sí podemos encontrar el consuelo ante situaciones como esta. Y mi oración se comenzó a volcar en eso, que en la predicación él pudiera encontrarse con Dios. Claramente por el testimonio me di cuenta que era una persona católica romana, porque dijo que había sacado todas las cruces de su casa. Pero para la gloria del Señor, al terminar la predicación, recibió el Evangelio. Y yo dije, gracias Señor, gloria a Dios, porque en el fondo es cuando el hombre más dolor puede sentir, es que cuando más susceptible puede venir la solución. Ariel, yo te pido por favor respeto, por favor, es un tema bien sensible. Veo que entras con el tema de empezar a hablar del tulip. No estamos hablando de eso, por favor. ¿De acuerdo? Demuestra paciencia, demuestra amor, que también son frutos del Espíritu Santo, que tú también eres un hermano. Por favor, te lo pido. ¿De acuerdo? No me quiero distraer. Y él recibió el Evangelio el día de hoy. Dios no llega ni antes ni después. Dios llega en el momento que Él determina que tiene que llegar. Y en este momento quizás de mayor sufrimiento es cuando él más necesitaba de Dios, es cuando Dios llegó a su vida y se revela con el Evangelio. En una predicación muy sencilla, donde el hombre se expone en lo que es, un hombre que está separado de Dios a causa del pecado, y que todo lo malo que viene es producto del pecado, es el fruto del pecado, pero que necesitamos tener esperanza en el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias de la verdad, y la verdad es Cristo. Por eso quiero el día de hoy ir con usted a poder buscar en la Biblia cómo encontrar el consuelo en el Evangelio. Allí donde está, yo le pido que pueda orar conmigo por ese dolor más fuerte que el ser humano puede sentir, que es la pérdida de un hijo. Toda pérdida es dolorosa, pero créame que perder un hijo, no me puedo imaginar siquiera lo que significa. Ciertamente lo viví con mi madre cuando pierde a mi hermano cuando tenía 19 años en un accidente. Pero lo presencié como hermano, no como aquella mujer que lo había sacado desde sus propias entrañas. Y podía quizás ver cómo lloraba en la madrugada al lado de la foto de mi hermano. Pero creo que al final del camino de mi madre, Dios le dio el consuelo que necesitaba, Dios le dio la tranquilidad que ella necesitaba, como también le ha dado la tranquilidad a muchas otras personas que también han visto partir a su descendencia. El ser humano es un ser lógico, que se apega a cosas lógicas. Lo lógico es que un hijo vea partir a su padre o a un abuelo, pero cada vez que este orden se altera y son los hijos los que parten primero por alguna situación determinada, eso jamás se va a comprender. Eso jamás se va a pegar a lo lógico del ser humano. Por eso hoy día cambié drásticamente la enseñanza que traigo hoy día para jóvenes y quise hablar un poco de este tema porque hay muchas personas que hoy día están sin esperanza, con mucho dolor, incluso responsabilizando a Dios. Quiero invitar a que ore conmigo para desarrollar este tema y orar por aquellos que están sufriendo la pérdida de quizás la herencia que Dios les ha entregado.
Allí donde está, yo le pido que ore conmigo. Más de lo que puedas tú hacer, te quiero a ti, te quiero a ti, nada más. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, una vez más, queremos entrar confiadamente al trono de tu gracia, Señor, reconociendo que no somos merecedores de nada y que queremos tu misericordia, tu dirección y tu apoyo en los momentos más difíciles de nuestra vida. Pero cuando estamos bien, muchas veces nos olvidamos de ti. Y debemos reconocer esto al final de esta jornada, porque cada vez que el hombre tiene bienestar, muchas veces tiende a olvidarte. El salmista decía, ¿verdad?, que no le dejaras no recordar de dónde había venido. Muchos de nosotros venimos de un dolor, Señor. De un dolor que tú mismo fuiste partícipe en calmar, en apaciguar. Señor, y tu gracia nos ha bastado en este tiempo, porque te hemos logrado conocer. Pero oramos por aquellos que aún no te conocen, Señor, y que se han desprendido de lo más preciado para ellos, que son sus hijos. Muchos padres que tienen a sus hijos lejos, Dios mío, del Evangelio, no duermen muchas veces por la intranquilidad de recibir alguna llamada con una mala noticia que puede envolver a cada uno de los hijos. Esos hijos que quizás están lejos del Evangelio y por su consiguiente lejos de ti, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que puedas guardarlos en tu palabra, en tu verdad, con tu abrazo, Señor. Que los puedas librar del mal. Y a nosotros como Padre volver el corazón a ellos, Señor. Pero en esta noche de forma especial quiero orar por cada padre y por cada madre que ha visto partir a sus hijos a tu presencia. Mi hermana Anita, Señor, yo te ruego por ese dolor tan grande de aquellos que han perdido a sus hijos, y me permitas desarrollar este tema, Señor. Por favor, te lo ruego, Padre. Coloca ese bálsamo en ese corazón doliente, en aquel que ha desprendido una parte importante de su corazón cuando vio partir a su hijo o a su hija. Ciertamente, Dios mío, reconocemos que la muerte ha tocado a toda la humanidad por causa del pecado, y que no podemos hacer nada si tú no estás con nosotros. Por eso te ruego, Señor, que en esta noche puedas hablar, Dios mío, a través de tu palabra. Gracias, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Siete y media de la noche, un día viernes del año 93. La última llamada que recibí de mi hermano. Me anunciaba que vendría a visitarme a la ciudad donde yo estaba. Yo me había ido a temprana edad de la casa a otra ciudad. Vendría el próximo viernes. El día lunes, a las 5 de la tarde, me encontraba en mi oficina, trabajando. Cuando de pronto empiezo a sentir
que alguien golpeaba de forma muy, muy fuerte la puerta de la oficina. Era un primo con el cual yo vivía. Cuando vi su desesperación pensé que se trataba de mi abuelo. No, me dijo, no es el abuelo. Es tu hermano. ¿Qué le pasó a mi hermano? Mi hermano se llamaba Antonio, le decíamos Toño de cariño. No, el Toño murió, me dice. Sentí como si me hubiese metido en una piscina de hielo. Un frío recorrió toda mi espalda. Esa noche viajé de urgencia y en el camino yo oraba, Señor, que esto no sea verdad, Dios mío, que esto no sea verdad. Me imaginaba una fotografía en donde había un féretro en medio de una habitación, mi padre y mi madre dolientes, mi hermana pequeña quizás sin saber lo que pasaba, mucha gente que quizás no conocía acompañando el dolor de mi papá y mi mamá. Al llegar no encontré nada. Como había sido un accidente, mi hermano tuvo que irse al Instituto Médico Legal para que le practicaran la autopsia. Cuando veo a mi mamá, se me desmayó en los brazos. Y cuando veo a mi papá, nunca lo había visto destruido, mi papá. Siempre lo veía grande, siempre lo veía tan grande, mi papá. Lo veía impenetrable, una persona tan fuerte. Y lo vi destruido. Nunca pude entender el dolor de mi mamá. Ciertamente como hermano sufrí la muerte de mi hermano, pero jamás puedo llegar a dimensionar el dolor que sintió mi propia mamá. Ciertamente, durante los 3 años siguientes, principalmente en fiestas de cumpleaños, en fiestas patrias, o Año Nuevo o Navidad, eran las fechas más difíciles. Por eso es que el ser humano no está carente de sufrimiento, mi hermano o mi hermana. Porque en esta vida de pecado tenemos una humanidad caída, un mundo imperfecto, un mundo que no está lejano al sufrimiento. Otro testimonio dice así: no está bien. Eso fue lo que pensé cuando escuchamos al cirujano. Hicimos todo lo posible durante la operación, pero no logró sobrevivir. Antes de la cirugía de mi hijo, mi esposa y yo nos arrodillamos delante de Dios y le pedimos que conservara la vida de Elías en la tierra. Pero su misteriosa respuesta fue no. Ningún padre o madre está capacitado, como bien lo decíamos, para poder sepultar a un hijo, para poder separarse quizás de los sueños, de los proyectos que cada uno tiene cuando nace uno de nuestros hijos. Ninguno de nosotros. Mi hermano, créame, cada vez que nace un hijo, inmediatamente tomamos un cuaderno y empezamos a dibujar la vida de ellos. Queremos heredar nuestros gustos, nuestro equipo favorito, nuestra fe, nuestra crianza, nuestros consejos, nuestros sueños. Queremos que sean grandes personas, queremos que sean grandes hombres y grandes mujeres que puedan ser felices en este mundo. Nos prometemos todos a nosotros mismos que haremos hasta lo imposible por darles felicidad, por darles tranquilidad, por darles amor. Prometemos sacarnos el pan de la boca para entregárselo a ellos.
inmediatamente en nuestra cabeza se erige un edificio de ideas y de historias hacia el futuro de cada uno de ellos. Los queremos ver felices. Los vemos tan pequeños cuando ellos nacen, tan vulnerables, que lo único que deseamos es cuidarlos, que no les pase nada. Sin embargo, esta pareja relata que ese domingo su esposa Ana Laura y su hijo Fernando se abrazaron y despidieron a Elías. El dolor era penetrante, sofocante, era tomar una copa llena de sufrimiento que nunca esperábamos probar. El tiempo parecía colapsar mientras caminábamos por los pasillos del hospital para dar la noticia a nuestra familia y a cientos de jóvenes que se reunieron para preguntar por el jugador número 18 de la liga local. Sepultamos a Elías el día de su cumpleaños, número 17. Mis hombros se cansaron de abrazar a la gente. Mi esposa estaba rodeada de personas y Fernando abrazaba otro más. El número de personas fue tal que era imposible recibir el amor de tantos directamente en esa oportunidad. Aunque eso me fortaleció en un comienzo, la realidad me golpeó con más fuerza los días siguientes. Mi hijo ya no estaba. Mi aparente fortaleza colapsó rápidamente bajo el peso de recordar cada mañana que Elías ya no estaría más con nosotros. Las dudas empezaron a carcomer mi mente hasta una pregunta específica. Y esta es la pregunta que quizás muchos de aquellos que son cristianos y han perdido un ser tan amado como un hijo se van a hacer siempre. Señor, ¿y ahora cómo voy a amarte? Señor, ¿ahora cómo voy a seguirte teniendo este mismo amor si tú permitiste que mi hijo se fuera? ¿Cómo voy a poder quizás levantar mis manos y glorificarte si tú permitiste que mi hijo quizás no se sanara y se fuera? Muchos de nosotros, en nuestra vulnerabilidad, ¿verdad?, en nuestra humanidad, flaqueamos muchas veces en la fe. Hace una semana atrás hablábamos de cómo fortalecer la fe. Pero cuando pasa una situación como esta, mi hermano y mi hermana, cuando te despegas de un ser tan amado como un hijo, ciertamente van a venir muchas dudas a tu vida. Señor, ¿y ahora cómo voy a amarte? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y gloria a Dios por esa pregunta. Bendito sea Dios por esta pregunta. Mira lo que dice y declara el libro de Isaías, capítulo 42, verso 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te cubrirán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Esto no es el final. Y eso es lo primero que uno tiene que entender. Para poder empezar a tener paz y poder lidiar con la pérdida de un hijo, es saber que este no es el final. Y gloria a Dios por eso, porque Jesucristo venció la muerte. 3 días estuvo ahí y la muerte no lo pudo retener. Él, siendo Dios y hombre, completamente venció la muerte. Y la venció para que nosotros pudiéramos tener vida, y vida en abundancia, vida eterna, una vida de Dios en nosotros. Somos sus hijos y con Él vencimos la muerte. Este no es el fin, mi hermano. El final de esta vida no es el final. Y gloria a Dios porque mi hermano había recibido el Evangelio. Ese empezó a ser nuestro consuelo. Eso empezó poco a poco a llenarnos de esperanza, a saber que algún día nos íbamos a encontrar con Él nuevamente. Rosita, cuánto lo siento. Es un proceso en el que solamente el Señor va a poder comenzar a armar tu corazón, porque Él es el dueño de tu corazón. Él es el dueño de tu vida. Esto no es el final, mi hermano. Dios nos ha prometido que estaríamos con nosotros, pero que esta vida no iba a estar carente de adversidad.
De hecho, nos dice que pasaremos por momentos que serán como aguas o ríos que parecen ahogarnos. Pruebas tan dolorosas que parecen evaporar nuestra fe con fuego. Pero la promesa de Dios es firme y clara. Y Él dice, yo estaré con ustedes. Yo estoy contigo. Jesús cuando se va dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del tiempo. Esta promesa todos los días se renueva. Se renueva en misericordia, se renueva en amor, se renueva en paciencia, se renueva en perdón, se renueva en gracia. Por eso la Biblia dice, bástate de mi gracia. Mi hermano, si hoy día usted está sufriendo, si hoy día usted está sufriendo la partida de aquel ser amado, de un hijo, deposite ese sufrimiento en las plantas del Señor. 10 años que había partido mi hermano acompañando a mi mamá. Le pregunté, mamá, ¿cómo lidiaste con esto? ¿Cómo lidiaste con la pérdida del Toño? ¿Cómo lidiaste? ¿Cómo lo hiciste, mamá? Yo, de verdad, yo honro a Dios por tu vida porque mujeres fuertes como ella. Y discúlpeme, era mi mamá. No me gusta ser muy autorreferente en esto, pero me dijo, Esteban, mi niño, ese dolor nunca se va, me dijo. Pero con Dios me permite entender el dolor y convivir con él. Dios comienza a trabajar desde lo interior en tu vida. Por eso es que es tan importante que estas cosas no tengamos miedo de conversarlo. Ciertamente la muerte va a venir a nuestra vida. Ciertamente vamos a dejar algún momento este plano. Hoy día estamos y mañana ya no estamos. Hola Estrella, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Yo estaré contigo. Esa fue la promesa que Jesús le dice a sus apóstoles. Yo estoy con ustedes hasta el fin del tiempo. Otra pregunta que surge, ¿verdad? Es, ¿entiende el Señor lo que estoy pasando? ¿Verdaderamente puedo decir que Dios conoce lo que es perder a un hijo? Si esa ha sido una de tus preguntas, déjame decirte que Él perdió a su hijo. Él, por amor a ti, por amor a mí y por amor a sus hijos, decidió sacrificar lo más preciado para Él. El relato de este hombre dice, mi última gran conversación que tuve con Elías se concentró en esta frase, papá, necesito conocer al Dios que amas, pero quiero que te hagas a un lado para no confundir tu voz con la de Él. Me hice a un lado sin dudar y hoy esto es lo que sé. Sé que el Evangelio nos anunció a Cristo como Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que está contigo, está conmigo, no solo para salvarme, sino también mientras atravieso el dolor y la aflicción. Él está conmigo en amor, entendimiento en mi desesperación. Él está conmigo. En el momento más difícil de su vida, Dios está con usted. En el momento donde usted más solo se siente, Él está con usted. Quizás todos nos pueden abandonar, quizás todos nos pueden defraudar, nuestros amigos, incluso nuestra familia, nuestra madre y nuestro padre, pero la Biblia declara que aunque mi padre y mi madre me dejen, Dios con todo me va a acoger, me va a recoger, me va a entender, me va a acompañar, va a estar conmigo hasta el fin del tiempo. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Porque hay mucha gente que piensa que el Evangelio es no sufrir más. Hermano, hermana, amigo y amiga, el sufrimiento mientras estemos en esta tierra va a estar siempre presente. El dolor se habrá ido cuando estemos presentes a Dios. Cuando Dios venga a buscar a su iglesia, el dolor habrá salido porque el pecado ya no estará más en aquellos que hemos sido glorificados. Por eso que Él nos promete un lugar donde no habrá más tristeza ni más dolor.
Por eso es que es tan importante que el día de hoy usted busque al Señor. Sé que el Evangelio nos muestra que Dios se hizo hombre en Cristo para padecer y experimentar humanidad sin pecado. Jesús llora conmigo, sin duda. Él dice, ¿verdad? Este hombre que perdió a su hijo, sin duda nuestro Señor Jesucristo llora conmigo la muerte de Elías, así como yo lloro por su Lázaro. Hemos dimensionado muy poco el amor que sentía Jesús por sus amigos. Por eso que cuando alguien acá dice que eso pasa porque no tenemos fe suficiente, amigo, Jesús lloró por su amigo. Jesús lloró por Lázaro cuando Lázaro había muerto. Pero había una verdad detrás de eso. Y la verdad era que Él era la vida. Y Él trajo vida a Lázaro. Y Él ha traído vida a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros en algún momento determinado éramos Lázaro. Y Jesús lloró por nosotros. Pero cuando Él se acercó a nuestra vida, Él nos dio un regalo preciado, que esta vida jamás será arrebatada. Y por más que este cuerpo sea dejado en esta tierra y vuelva al polvo, tenemos vida eterna con Él. Hermano, alégrese, aún en la muerte, porque hemos tenido vida eterna con Él. Y nos reuniremos con aquellos que hemos amado, porque sabemos que han recibido el Evangelio y ya nunca más nos vamos a separar. Jesús lloró. Juan 11:35, verso 36 también. Jesús lloró. Imagínese esa imagen, a Jesús llorando por alguien que amaba. Imagínese cuánto lo ama usted, imagínese cuánto me ama a mí, que fue capaz no solamente de darnos vida, sino que morir por cada uno de nosotros. Gloria a Dios por eso. Jesús no solamente murió, sino que también venció la muerte por usted y por mí. Y nos dio vida eterna. Y nadie los va a arrebatar de su mano. Somos sus ovejas. Él guarda a sus ovejas, aún de la muerte. Pero los judíos decían, miren cómo lo amaba. El llorar por alguien no es malo, por supuesto, demuestra el amor que le tenemos. El apoyar a alguien que está sufriendo, claro que no es malo. Tenemos que extender. El Evangelio se trata también de eso, mi hermano. Abrazar a aquel que está sufriendo. Correr presuroso, no al mal, sino a darle ayuda a aquel que necesita. Anoche, le contaba a Malena, después de llegar del viaje que hacemos nosotros los días miércoles, a atender a la gente de los hospitales, a dar un café, una palabra de aliento, una oración. Había muchas personas en el invierno de acá del sur de Chile, sin hogar, pidiendo dónde podían quedarse durante la noche. Y nos parte el corazón no poder hacer más de lo que nosotros hacemos. Y muchos quizás de ellos anoche durmieron bajo la lluvia, con el terrible frío del invierno. Pero no podemos hacer más. Los recursos son los que faltan. Cómo quisiera que la iglesia pudiera despertar a esto y pudiera empezar a abrazar más a la gente que necesita de Cristo, a involucrarse más en la obra de Cristo. Sé que el Evangelio ha abierto nuestros ojos a que la muerte no es el destino final. Escúcheme bien esto. La muerte, mi hermano, no es el destino final. Grábese esto en la mente y en su corazón. La muerte no es el destino final. Hay una esperanza para sus hijos. Hay una esperanza para aquellos que hemos creído en Cristo. Como también está este matrimonio que perdió a Elías, a su hijo de 17 años. Dios puso en su corazón que había una esperanza. Y la esperanza única que usted puede tener y que yo tengo es que Jesucristo vive. Y vive porque venció la muerte. Y la venció por usted, la venció por mí. Por eso hoy día podemos tener vida eterna. Nada de esto hubiese pasado si Jesús hubiese fracasado en su misión de vencer la muerte, vencer el pecado, pagar el precio, expiar nuestro pecado
y nuevamente podernos hacer aceptados por el Padre. Gracias, mi hermana Anita. Sé que durante esta jornada siento como si una lanza atravesara mi alma, como si mi fe colapsara por el dolor. Pero también sé que misteriosamente Dios permite el dolor. Ahora entiendo cómo nunca estas palabras nos pueden dar a entender lo siguiente. Porque a ustedes se les ha concedido por amor a Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Esta es una declaración tremenda que está en el libro de Filipenses. No solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Ciertamente el cristiano va a sufrir. Y me imagino y recuerdo el primer siglo cuando padres veían morir a sus hijos por la causa del Evangelio, cuando los hijos veían a sus padres morir por causa de Cristo. ¿Cuánto nos falta a cada uno de nosotros, mi hermano, mi hermana, de poder comprometer nuestra vida más con el Evangelio? Seguimos discutiendo y peleando por cosas que no tienen sentido, cuando los primeros cristianos veían a su familia morir por el amor a Cristo, por el amor al Evangelio. ¡Qué débiles somos! ¡Qué débiles somos! Seguimos jugando al evangélico sin entender que el evangelio también es compromiso y que el evangelio también va a ser muchas veces perder a aquellos que amamos. Pero también tenemos que entender que por la fe que Dios ha puesto en nosotros tenemos la esperanza de volver a encontrarnos con nuestros seres amados y ya nunca más separarnos. Las buenas del evangelio son buenas noticias. Sin duda son buenas noticias. Rosita, el único que puede tallar en tu corazón es ese mismo Dios que está cambiando tu vida, que está cambiando tu carácter, que está cambiando tu lamento en gracia, lamento en alegría, porque créeme, va a llegar un momento determinado donde nosotros nos encontremos con nuestros seres queridos y no nos vamos a separar jamás. La vida del ser humano tiene 70, 80 años a lo sumo, pero la vida que Dios nos promete es eterna. Nuestra vida terrenal está dividida en segundos sostenidos por la mano de Dios, pero para los que hemos sido llamados a esta fe, esos segundos son la antesala de la eternidad gloriosa que Dios ha prometido para usted, mi hermana Rosa, para aquellos que usted ama, para aquellos que han creído en el Señor. Por eso, mi hermana Rosy, de todos aquellos que han perdido a algún ser amado, principalmente a un hijo, hay una esperanza glorificante, una esperanza que glorifica aún más a Dios, ese compromiso de saber que aquellos que hemos amado los vamos a volver a ver y ya nunca más nos vamos a separar. ¿Se imagina? Hermano y hermana, mediten esto. Agrega el testimonio: una semana después de que mi hijo se fuera con el Señor, mi propia vida terrenal estuvo en riesgo. Fue intervenido por emergencia por una peritonitis. En su misericordia, el Señor no permitió que experimentáramos tristeza sobre la tristeza y conservó mi vida aquí en la tierra. Durante los 8 días que pasé en el hospital, pude contemplar cómo Dios se encargaba de todo sin que yo pudiera hacer nada. Pude recordar que Jesús es la razón del Evangelio. Así que mientras pasamos por el dolor y la aflicción, tenemos motivos para continuar. Hay motivos para continuar. ¿Cómo no? Cumplir la gran comisión, cumplir la predicación que Dios nos ha llamado. Por eso, mi hermano, mi hermana, deje de dormir. No crea que usted es la base del Evangelio. Tenemos que comprometernos a cumplir el llamado de predicar el Evangelio. Con pequeñas cosas. Con pequeños actos. Necesitamos sentirnos partícipes, responsables de aquellos que no tienen el Evangelio y anunciar el correcto Evangelio, la correcta, sana doctrina, para que puedan entender la correcta salvación. Esa que solamente es por gracia, por medio de la fe, esa que a Dios le ha placido salvar a quien Él quiere. Hermano Esteban, pero ¿cómo superamos esto? ¿Cómo podemos llegar al final del día sin sentirnos tristes, sin sentirnos apenados por la partida de aquel que más amábamos? Esa es la gran pregunta que
que muchas veces nos vamos a hacer. Si usted ha creído en Cristo y si usted creyó que Él murió y resucitó por usted, va a ser el mismo quien va a resucitar su vida. Recuerde que Él ha prometido vida eterna. Él ha prometido vida eterna. Por favor, dimensione esta palabra, vida eterna. Reitero nuevamente, 70, 80 años los más robustos. Quizás un poco más. Pero cuando dejemos este plano, la vida que Dios promete es una vida mucho más amplia, que no tiene final. Es una vida eterna. Es para siempre frente al Señor. Frente a aquellos que también amamos. Y ya nunca más nos separaremos de ellos. Cuando experimentamos la muerte de una persona querida, en especial de un hijo, sin duda se siente un dolor muy profundo, una herida casi de muerte. Pero en Jesús sí hay esperanza, porque Él no solo puede consolarte, sino sanar también ese corazón herido. Cuando yo conversé el día de hoy con este hombre, que yo había tenido la oportunidad de conocer hace 2 años, lo encontré en la congregación en la cual yo me congrego. Y venía destruido. Y cuando nos separamos y yo me fui a mi puesto a sentar, comencé a orar profundamente para que él pudiera recibir el Evangelio, pudiera recibir esta buena noticia, que a pesar que en medio del dolor, Dios es suficiente para poder comenzar a entregar ese bálsamo en su vida, ese bálsamo que le va a permitir comprender el Evangelio y comprender que Dios muchas veces permite que el ser humano sufra, pero tiene un propósito mayor. Y ese propósito mayor es tu vida eterna. Esta vida es temporal. Esta vida va a pasar. La enfermedad y la muerte es algo que no podemos obviar. No podemos ignorar la enfermedad y la muerte. Al tener un cuerpo no glorificado, al estar en una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que es completamente de la humanidad, vamos a enfermarnos y también posteriormente vamos a morir. Por eso que hoy día es tan importante que tú puedas recibir el Evangelio. Porque como decía Jonathan Edwards, si no tienes al Señor en tu corazón, estás caminando sobre un brasero y te estás jugando tu vida eterna. Y una vez que tengas al Señor, tu menester como padre, como madre, es mostrar el Evangelio a aquellos que más amas, a tus hijos, a tu descendencia. Esta semana hemos hablado de cómo rescatar a nuestros hijos, de todo lo que está pasando. Esther, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hermana. Este hombre me decía que estaba destruido, primero por su hijo y luego por su esposa, mi compañera de vida, decía, y hablaba con un amor de ella, 36 años, me dijo, y se me murió el amor de mi vida. ¡Wow! Pero hoy día él reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador. Oro para que el Señor comience a hacer una obra en su vida y que pueda conocer la verdadera libertad, el verdadero perdón, el verdadero consuelo que solo se encuentra en Él. Jesús conoce el dolor, ya sufrió un dolor tan grande cuando iba a ser crucificado. Marcos 4:34 dice, 14:34 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Sin embargo, los discípulos no podían ni orar ni velar con él porque estaban muy cansados. A veces creemos que nadie entiende cómo nos sentimos y que nadie se da cuenta del sufrimiento porque que estamos pasando. Pensamos que somos ajenos a los demás. Pero ¿sabes qué? Para Dios no. Por eso es mi consejo el día de hoy a ti que has perdido a alguien. Acércate a Dios, que es el único que puede devolverte la tranquilidad, el único que puede consolar tu vida. El amor que Jesucristo siente por ti es tan intenso, es tan fuerte, es tan poderoso, que ese mismo amor lo movió para poder tomar tu lugar en la condenación, en la cruz.
Él nos libró de la condenación eterna, nos libró de una muerte eterna. Y fue capaz de, a través de su sacrificio, darnos vida eterna a nosotros. Mi alma está muy triste. ¿Cuántos de ustedes quizás han sentido esto cuando un hijo ha partido? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Fueron las mismas palabras que el Señor utilizó. ¿Cómo estás, David? Gusto saludarte, amigo. Él conoce tu dolor, pero también ese mismo dolor fue el que le permitió entender que Él tenía que ir a la cruz por ti y por mí. Él fue a la cruz y Él sintió el dolor que tú hoy día estás sintiendo. Llevó ciertamente nuestras enfermedades, ciertamente el pecado, ciertamente tu dolor. Él conocía cada una de las cosas que tú habías de vivir. En un momento experimenta la soledad. Evidentemente, el concepto teológico dice que Dios no podía tener comunión con el pecado, pero yo también quiero creer de una u otra forma, aunque sea una interpretación antojadiza, cuando Jesús le dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Porque Él también necesitaba sentirse solo para que pudiera entender muchas veces cuando nosotros nos sentimos así. Elizabeth, el único que puede hacerte sentir paz por completo es Dios. No podemos esconder el dolor. Por favor, deposita ese dolor en las plantas del Señor y que Él permite que Él trabaje en tu vida, permite que Él trabaje en tus emociones, permite que Él pueda traer regocijo a tu vida, aún en el momento más doloroso. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Otra vez, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. Esta frase, nuestra paz fue sobre Él. Por eso que, si usted ha visto la muerte de Jesús como algo histórico, algo... Esto es tremendo. Cuando usted lee Isaías 53, se va a dar cuenta que no es solamente una muerte, es la muerte más dolorosa, es la muerte que jamás un hombre normal no podía haber aceptado, no podía haberla llevado, porque no solamente recayó el pecado sobre Él, la enfermedad sobre Él, la culpabilidad de la humanidad sobre Él, el castigo eterno de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios sobre Él, porque ciertamente Él solo podía llevar y lidiar con todo eso. Y es aquí donde yo encuentro que el amor de Dios es incomprensible, porque lejos de haber hecho lo que hizo, Él debió haber castigado a esta humanidad. Pero prefirió sacrificar y volcar todo su ira, todo su juicio sobre su propio Hijo para darle vida a usted y a mí, y aún a vida a aquellos que han partido. Mi hermano, esto es evangelio. Esta conversación del día se trata del evangelio. Todo se trata del evangelio. Nuestros hijos se tratan del evangelio. Nuestro matrimonio se trata del evangelio. La pérdida de un ser querido se trata del evangelio. El estudio bíblico se trata del evangelio. Este evangelio precioso que es capaz de darnos vida eterna. Esa vida eterna que tenemos en Cristo. Esa vida eterna que tenemos en Cristo. En la cruz de Cristo. En el perdón de Cristo. En la misericordia de Cristo. En las promesas de Cristo. En cada una de ellas. Todo esto trata del evangelio. De esta buena noticia que se trajo a la humanidad por medio del Hijo de Dios. Esto nunca se ha tratado de nosotros. Pero a pesar de que no se trata de nosotros, Él está pendiente de las necesidades de sus hijos. Él conoce cada una de nuestras necesidades. No es necesario que usted se lo pida porque Él ya sabe lo que usted necesita. Por eso mi consejo hoy día es: entréguele su dolor, mi hermano, mi hermana. Entréguele su pesar, entréguele esa carga tan pesada que ha llevado por años y que incluso quizás usted ha tenido guardada y que pensó que ya no estaba ahí. Pero a través de esta conversación se da cuenta que aún sigue ahí. Entrégale tu dolor también
de tu hijo al Señor. Y aquí, herencia de Dios son los hijos. Permite que Él te sane y te levante con su poder. Si deseas llorar, llora. Por supuesto, desahógate. Somos seres emocionales, no podemos lidiar con las emociones. Hay un tiempo para todo, debes aprender a vivir en este momento. No ocultes tus emociones. Por favor, que nadie le diga, déjate de llorar. No, usted llore todo lo que tenga que llorar. Saque toda esa carga negativa que hay en su vida, esa tristeza, déjela salir. Permite que nuestro Señor te levante con su poder. Deja que Él te consuele. Deja que Él te abrace. Él te escucha. Como decía hace unos momentos atrás, Él prometió, sus promesas son reales y Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del tiempo. Una de las promesas más importantes es que Él ha prometido paz. Y una paz que es la paz de Dios, esta que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que solamente la puede proveer el Señor. Una paz que no trae los medicamentos, una paz que no trae un psiquiatra ni un psicólogo. Esa paz solamente le pertenece al Señor, porque Dios va a lidiar con tus emociones que están en tu alma. Alaba a Dios en medio de este tiempo. Glorifica a Dios en medio de este tiempo. Sin duda es difícil. Nadie dijo que sería fácil. Pero ¿sabes lo bueno de esto? Es que no estás solo. Si tú realmente has entendido el Evangelio, si tú has recibido el Evangelio, jamás te vas a sentir solo. Dios es suficiente para darte plenitud a ti. La plenitud de Dios está en ti, a través de los méritos de Cristo Jesús. Isaías 61:3 dice lo siguiente: esto lo dice a los afligidos, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manta de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Nehemías 8:10 dice lo siguiente: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El Salmo 16:11 dice lo siguiente: en tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 51:12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación y mi espíritu noble me sustente. Camina hacia adelante con fe. Dios tiene un plan y un propósito en este dolor seguramente. Hoy día quizás no ves más allá de tu nariz, pero Dios poco a poco en el tiempo va a empezar a disipar las nubes que no dejan mirar hacia el futuro, este futuro prominente que Dios ha permitido y ha trazado desde la eternidad, este futuro que tiene que ver con tu vida eterna, una vida eterna plena para vivir junto a Él, para glorificarle a Él y para encontrarte con aquellos que tú amas. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Sin duda hay un propósito. ¿Qué quiere decir con nos ayudan a bien? Significa que aunque con nuestra mente limitada no entendamos por qué suceden estas tragedias familiares, aunque no comprendamos el por qué un hijo nos ha antecedido en la muerte, debemos tener la certeza de que Dios ha permitido que suceda lo que va a ser mejor para nosotros, los que le amamos. Así que por favor permíteme insistir en esto. Deja tu carga en las plantas del Señor. Deja tu dolor en las plantas del Señor. Hoy día, cuando vi a ese hombre
recibir el Evangelio y mi oración fue respondida tan rápidamente, no me quedó más que inclinarme al Señor y decir: gloria, Dios mío, gloria a ti. Porque aún en medio del dolor tú te glorificas en salvación, que debiera ser lo más importante, ¿no? En medio del dolor, la máxima expresión de Dios sobre el ser humano es que le otorga salvación. En medio de la pérdida de un hijo, la expresión más grande de amor de Dios es conceder el Evangelio que sea comprendido por ese corazón doliente. El Evangelio ciertamente es la expresión más grande de amor que Dios tiene para su creación. El Evangelio es el que nos acerca a Dios. A pesar del profundo sufrimiento de un padre y una madre por ver morir a su hijo, el amor, el consuelo, la sanidad y la restauración de parte de Dios siempre será más fuerte y está dispuesto, por supuesto, a entregártelo si tú le buscas en espíritu y en verdad. Él te va a enseñar a amar, a dar consuelo a quienes lo necesiten. Solo prepara tu corazón y decide aprender y esperar solo de Él. Solo de Él. Quiero terminar con esto. 2 Corintios 1:5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Una vez más. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es nuestro consuelo, mi hermano. Jesucristo trajo consuelo a aquellos que ha llamado, a aquellos que ha salvado. Es Cristo quien trae la consolación verdadera. Es Cristo quien trae la paz verdadera. Es Cristo quien trae la redención verdadera. Es Cristo quien trae la vida eterna para disfrutar con Él verdaderamente. Yo le dije al comienzo que esto no se trataba de traer una receta mágica al dolor, pero sí poder mostrarle de un prisma distinto cómo poder superar el dolor, cómo poder entender que en medio de la dificultad Dios está presente, primeramente para traer paz a su vida y segundo, para entregar una promesa de tranquilidad y de paz y de vida eterna, esa vida eterna que usted va a poder disfrutar con aquellos que ama cuando el día de mañana usted se encuentre con ellos para ya nunca más separarse. Le quiero invitar a orar conmigo. Padre, gracias por este tiempo. Ha sido un programa muy emocional, Señor, de mucho dolor, de mucha pregunta quizás en nuestra alma, en nuestra mente. Gracias. Pero también de muchas respuestas, Señor. Respuestas que solamente encontramos en ti. Respuestas que solamente encontramos en tu palabra. Respuestas que nacen desde tu corazón en la eternidad y que fueron plasmadas en las Sagradas Escrituras. Hoy día las podemos encontrar y atesorarlas para nosotros. Tu misericordia nos ha alcanzado, tu consuelo está sobre nosotros, tu paz ha recaído sobre tus hijos, aún en momentos más difíciles, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no orar a ti en gratitud para glorificarte, Señor? Aún en medio del dolor, podemos confiar en ti, Señor. Aún en medio del dolor, nuestra confianza se levanta erguida sobre ti, Señor. Tu amor es incomprensible verdaderamente. No podemos entender ese amor tan grande que nos tienes. Padre amado, yo te agradezco por este tiempo. Nunca nos dijiste que no íbamos a sufrir. Ciertamente el sufrimiento es propio de esta vida. En esta humanidad caída, el sufrimiento y la muerte estarán presentes siempre. Pero agradecemos desde ya que tú venciste la muerte para darnos vida eterna a nosotros, Señor. Oro por cada uno de mis hermanos. Por cada uno de mis hermanos que ha perdido algún ser querido. Por cada uno de mis hermanos que ha
perdido a un hijo, a una hija. Gracias, Padre, porque sabemos que en ti encontramos consuelo, encontramos esa paz que el mundo no nos da, esa paz que es la única que podemos sentir verdaderamente, es esa paz que tú nos das, Señor. Prepáranos, Señor, para el día malo, prepáranos para el día del sufrimiento, en donde sabemos más que nunca que tú estarás con nosotros, Padre. Gracias porque a través del sufrimiento también nos podemos encontrar con el Evangelio. Entender que el hombre sufre porque esta naturaleza humana ha traído muerte, pero tú venciste la muerte, Señor, para darnos vida a nosotros, Padre. En eso confiamos. Esas son las promesas en las cuales confiamos, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar. Mira, quiero pedirle un gran favor. Lo siento El Evangelio no solamente se trata de por sentimiento. atesorar el conocimiento bíblico. El Evangelio no se trata solamente de entender tu salvación, ni entender las bases del Evangelio. El Evangelio también se trata de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, no solo con la predicación, sino que con aprender a entender que el Evangelio es práctico. El Evangelio tiene manos para abrazar a aquel que necesita ser abrazado en tiempo de dolor. El Evangelio necesita personas que estén dispuestas a caminar la milla extra por aquel que necesita quizás un plato de comida. El Evangelio necesita el abrigo de aquella persona que hoy día siente frío. El Evangelio es compañía para aquel que se siente solo. El Evangelio es involucrarse con el prójimo, con ese mismo prójimo que Jesucristo nos llamó a amar. Lo quiero invitar a que haga iglesia, a que haga del Evangelio algo práctico, no algo meramente emocional. Aprenda a mirar a su alrededor, a ver quién está sufriendo. Aprenda a mirar a su alrededor cómo podemos involucrarnos en la obra evangelística. Aprenda a mirar con los ojos de Cristo el dolor de la humanidad. Aprenda a mirar la misericordia también como un fruto propio de usted. Y esa misericordia tiene que ver justamente con ver la miseria del corazón de aquellos que están sufriendo. Si hoy día usted está bien, si Dios hoy día lo ha bendecido, mire más allá del horizonte propio de su familia, más allá del horizonte propio del círculo que le rodea. Expresemos el amor. El amor no es meramente algo emocional. El amor es práctico. El amor tiene ojos para mirar a aquel que está sufriendo, a aquel que necesita de su ayuda, a aquel que necesita de su compañía, a aquel que necesita sencillamente una palabra de aliento, a aquel que necesita una oración. Quiero pedirle ese favor. Nada más, nada bastará. Te quiero a ti, nada más, nada más. Si no sabe hacerlo, pídale al Señor que le muestre cómo debe tener ese amor que Él desea de usted. Nada más, nada más, nada bastará. Te quiero a ti. Sencillamente un abrazo puede cambiar la realidad del día de una persona. Ahí estamos. Hola, Paulita, ¿cómo está, hermana? Ya, Diga, bienvenida. bendiciones. Todos aquí también. Estaba ya queriendo dormir y me metí a la, ¿cómo se llama? A live Live. y comencé a sentirme tocada. No, yo basically quería decirles como la experiencia que yo tuve y cómo yo pasé mi proceso. Yo tuve 2 abortos después de mi primer bebé y me aferré mucho a querer tener hijos. En ese tiempo andaba como, bueno, la verdad no estaba bien con el Señor porque
entré como quien dice, en ese tiempo de rebeldía, estaba bien mal y comencé a hacer cosas que de verdad que no. Me alejé por completo. Y sí, tuve dos pérdidas y en la segunda pérdida fue un poquito más traumante porque ah, tenía 4 meses y medio de embarazo y el niño cuando fui a ver lo del sexo, me dijeron que estaba muerto dentro de mí, yo caí en una profunda depresión, mi esposo no sabía qué hacer conmigo, me decía, este, tienes un hijo más, o a veces hay mujeres que no tienen, y me hablaba así con fuerza y me decía, no, no te pongas así, bla, bla, bla. Y entonces entendí que necesitaba de verdad al Señor y el Señor de verdad, yo como, bueno, hemos aprendido ahora, ¿no? Él cuando te escoge y te llama, está Él para ti. Y comencé a poner todo ese dolor y de verdad que fue un año muy, diría de mucha paz en medio de tanto dolor, así me atrevo a decirlo, porque después de la segunda pérdida, pues me quedé embarazada de mi tercer hijo con pastillas sobre todas las cosas, estaba tomando mucho medicamento porque había tenido un sangrado, fue un poquito traumante y en ese año mismo quedé embarazada de mi segundo hijo, del que después de las dos pérdidas, y yo le di la honra y la gloria al Señor porque de verdad que fue algo bonito lo que me pasó y el Señor fue mi... ¿Sí me escucha bien? Sí, Siento claro. que se escucha doble o no. Entonces, ya hace 10 años atrás y la verdad que me ha ayudado para poder aconsejar pues a muchas mujeres que se sienten de esa manera y yo siempre digo, en medio del dolor tienes que llorar todo lo que necesitas llorar. Nunca lo entendí por qué y yo siempre digo, el Señor siempre tiene un plan perfecto y no me atrevo a decir, oh, ya es esto, no, no. Yo creo que la mayor consolación que tú le puedes decir es que busques de Dios. En medio de esa dificultad, busca de Dios. No hay palabras que a veces uno pueda describir o exponer o decir de nosotros. Siempre es la consolación en Dios. A mí me resultó y me fue bien. Y a veces me acuerdo porque tengo fotos del pero yo digo, Señor, ese es tu plan, tu propósito fue así. Tengo 3 hijos grandes, tuve la oportunidad de ser mamá por tercera vez y la verdad que la honra y la gloria se la doy a Él porque en un momento de mi vida sentí que no servía. Yo decía, ¿qué hice tan mal? Es porque me salí de tus caminos, Señor, por eso me estás castigando en mi poco conocimiento. Yo decía eso, ya voy a regresar, pero es que estaba, o sea, entré como en ese laxo que me cegaba todo, que por lo que así, por las obras que no hago, por lo que no soy buena, porque comencé a ir a la fiesta y se me hacía un mundo de cosas en mi pensamiento y decía, hasta que el día que de verdad acentué mi fe, diríamos, comprendí muchas cosas y en ese dolor, pues el Señor fue conmigo. Y la verdad que yo lo uso donde quiera que voy. Tenemos instituciones de mujeres maltratadas y también tenemos, bueno, lo que yo ejerzo y hay a veces charlas de todos estos dolores que estas mujeres experimentan, que si abortos, que si niños muertos, que si niños muertos por las pandillas, por la violencia extrema de aquí del país. Y la verdad que no vine a ser a mi hijo, pero puedo compartir esos testimonios y hay personas que escuchan y que se quebrantan y dicen que quieren a ese conocer y yo siempre les digo, te puedo dar una Biblia, empieza por leer la Biblia, conoce a Dios y después pues uno no puede ir como muy fuerte decir, mira, Él te escoge, o sea, lo que uno sabe, no simplemente decirle, Dios está aquí para ti y darle esos consejos básicos que es que lean la Biblia. Yo me acuerdo que mi amiga me decía, vamos a comprar compramos como una caja de Biblias de acá y la tuvimos que repartir y dijimos, bueno, la vamos a repartir en un mes. Hermano, aunque usted no lo quiera creer, en una charla llegaron como 30 mujeres y esas 30 mujeres trajeron la caja de Biblia casi de 50 no nos alcanzó y se quedaron muchas mujeres sin Biblia. Entonces, usted sabe que aquí es como más fácil comprar todas esas cosas y la verdad que fue
de bendición para muchos y yo trato de siempre trabajar en esa área de comunidad. Ahorita mismo estoy en los hospitales con los niños y me gusta mucho poder decir una palabra de bendición. Siempre les digo, Dios te bendiga y cuando ellos escuchan esa parte me dicen, ¿tú eres cristiana? Y comienzan así a hablar, digo, sí, y les comparto y de verdad que a mí me encanta hacerlo y yo siento que Dios es bueno y Él está para hacer en lo poco que hago, porque la verdad que no son muchas cosas, eh, yo me dejo usar porque es su obra, es su propósito y su todo. Yo digo, Señor, es todo tuyo. Yo solo soy ese instrumento, nada más. Gloria a Dios. Bueno, es lo que yo les decía, hermanos, hermanas, amigos y amigos que están acá. Muchas veces nosotros decimos, oh, en la iglesia no me están dejando trabajar. La iglesia es para ir a entrenarse. La calle es donde nosotros tenemos que sacar el llamado afuera, la iglesia, el llamar afuera para poder hablar de Dios. Ese es nuestro trabajo. Nosotros tenemos que entender que nuestra iglesia comienza de la puerta hacia afuera de la congregación. Nosotros en la congregación podemos recibir palabras, nos podemos enseñar, podemos estar en comunión con los hermanos, pero nuestro trabajo real, el amor al prójimo, se practica fuera de la congregación. Qué bueno, Paulita, me alegra muchísimo que estés también extendiendo el reino ahí donde tú estás, hermana. Lila, ¿cómo estás? Bienvenida, hermana. Gusto saludarte. ¿Qué tal, hermano? Buenas noches. Bueno, yo quería compartir que ahora en noviembre va a ser 15 años, que perdí a Mía, un embarazo de 37 semanas de gestación. Me faltaban 3 semanitas para tenerla conmigo, así que la esperaba con toda la felicidad y la alegría, ¿no? Estaba apartada en ese momento del Señor, y así todo, el Señor me mostraba en este tiempo, ¿no? Cómo estuvo conmigo, sosteniéndome en aquel tiempo, recordando que si bien estaba destruida anímicamente, la paz que yo tuve en ese tiempo, fui a una de mis ecografías y como le pasó a Paula, me dijeron que estaba sin vida, que no había latidos, y al día siguiente me hicieron la cesárea porque me querían llevar a parto natural y yo les dije que no. Y bueno, pasé todo ese proceso con la ayuda de mi mamá, que en ese momento, bueno, mi mamá siempre estuvo firme en el Señor desde que se encontró con Él. Ella fue mi apoyo, pero yo siento que en todos esos años, esos 20 años que estuve apartada del Señor, jamás me dejó. Perdí todo en la vida yo, inclusive no tengo mamá, no tengo papá. Mi marido me abandonó por otra mujer, así que pasé por un montón de circunstancias en las cuales el Señor me muestra que puede traer sanidad, puede traer perdón, puede traer sanidad en cualquier circunstancia que pasemos en la vida. Y la sanidad es importantísima, ¿no? Y bueno, también en este tiempo pude darme cuenta en todas las cosas que yo pude haberme equivocado, en todos los errores que yo cometí, en un montón de cosas, pero básicamente lo que más quiero aclarar es que el Señor sana de cualquier situación. Hace 2 años partió mi mamá en 15 días y era el único dolor que me quedaba en mi corazón, y empecé a pedirle al Señor que sanara mi corazón, que yo sabía que la iba a volver a ver, y el Señor sana cualquier circunstancia que podamos estar pasando, de cualquier dolor el Señor puede sanar. Y bueno, yo más que nada quería compartir esto con ustedes porque el Señor es bueno. El Señor en nuestros peores procesos es donde más se muestra su presencia, donde más Él se revela en nuestras vidas, y yo lo amo cada día más y lo necesito cada día más. Así que bueno, quería compartir eso con ustedes. Gracias, hermano Lila. Yo siempre he dicho que tu vida, para muchos que ya te conocemos, ¿verdad? Y que te conocemos tanto tiempo, yo creo que tú eres de las personas que su vida la hace una predicación. Con todo lo que has vivido, con todo lo que estás viviendo en este presente inmediato, sin duda nos colocas la vara alta. En ver cómo amas al Señor en tus momentos de mayor dificultad, nos deja la vara alta a nosotros.
porque con salud o sin salud, tú sigues amando al Señor. Con dificultades o sin dificultades, tú sigues amando al Señor. Y el Señor nos ayude para que también tengamos esa misma fe y que Él nos fortalezca día a día, aún en tiempos difíciles. Así que gracias, Lila, por tu vida y por la bendición de ser tu hermano igual. Le comparto que lo de mi hermano se confirmó. Así que nada, empezando con este proceso nuevo también. Y confiada en el Señor, de que todo obra para bien a los que amamos al Señor y mi hermano lo ama también al Señor. Así que Vamos a confiada, publicar. ¿Cuál es el nombre de tu hermanito? Damián. Mi hermano, mi Eh, hermana ahí, no sé si mi hermano Ortez en el grupo de oración también lo puede colocar el hermano Damián, hermano de hermana Lila. Y también pero está con tema de cáncer. confiado. Sí, sí, de colon confirmado. Ok, eso. Muchas gracias. Gracias, gracias No, hermano. Gracias a no, todos. no me agradezca, esto es lo que tenemos que hacer, insisto. Aquellos que Sí, son creadores de contenido, ocupen sus plataformas, por favor, en compartir con hermanos, en hacer de la iglesia del Señor. Y con esto no estoy diciendo que somos una iglesia, no existen las iglesias virtuales, pero sí somos parte del cuerpo de Cristo, ¿ya? Y como parte del cuerpo de Cristo tenemos que preocuparnos también los unos por los otros, ¿sí? ¿Quieres subir por acá? Marco, bueno, vamos a subir. No es apologética hoy día estamos hablando de un tema bien sensible. Saludo a Alex. ¿Cómo estás, Alex Pacheco, amigo mío? Bendiciones, querido Marco, hermano. Qué sigue gusto subiendo. escuchar que están dedicándole tiempo a algo productivo. No sé si me has visto ausente de la plataforma, pero abandoné el debate teológico. Como decía el apóstol Pablo, que estas discusiones solo llevan a la perdición de los oyentes. Ya, al final de cuentas, me acojo a lo que decía Agustín de Hipona, y es lo que acabas de mencionar. Predica la palabra y si es necesario habla. Yo creo que el mundo necesita más escuchar las palabras de nuestro testimonio de vida, reflejando a un Dios vivo, siendo las manos de Él, los labios de Él, los ojos de Él, que clases teológicas que vayan no sé, a aclararles algo que a la final el Espíritu Santo se va a encargar de hacerlo en secreto, como lo hizo conmigo con un tema específico al principio de este año. Un día me levantó y me dijo, quiero que sepas que el conocimiento que tienes es conocimiento. Tu doctrina es lo que conoces de mi palabra y lo vives, porque lo que no lo vives, no lo crees. Entonces, conocimiento. Y desde ahí comencé a dejar de Alex, participar en ciertos debates. Entonces, Alex, solo quería decir eso. Alex, no, cortito. Decirle, ¿Cómo está tu salud? No, primero antes, ¿cómo está tu salud? Porque también supe que también, tú sabes que también estabas un poquito delicado. ¿Cómo está tu salud? bueno, yo les pido que me sigan teniendo en oración, pero como siempre les digo, no se dejen confundir por esta voz de locutor. Trabajé en ventas, el área comercial y marketing en muchos años antes de enfermar, entonces ya la voz se me acostumbró a pesar de las circunstancias, a mostrar otra cosa. Pero ahora estoy de buen ánimo porque me acaban de operar de catarata en mi otro ojo y la operación fue un éxito. Qué bueno. Ya, Qué bueno. la recuperación en el ojo derecho fue traumática porque me dolió durante 15 días el ojo. No se me cicatrizó normalmente y fue bien dolorosa. Tuve con un parche 2 semanas, pero esta ocasión el parche me lo sacaron al día siguiente y he tenido una recuperación milagrosa. Así que hay buenas noticias. Quería decirle algo a Lila, algo que el Espíritu Santo y la palabra puso en mi corazón. El Señor prometió sanarme. Isaías 53 dice que Él llevó aún nuestras enfermedades. ¿Ya? Y yo sé, por lo que la palabra de Dios me enseña, que ya sea en esta vida o con un cuerpo glorificado, yo estaré sano. Gloria a Dios. ¿Ya? Así que si no sucede en esta vida, va a suceder cuando vengamos a reinar con Él con un cuerpo glorificado, tener un completo cuerpo perfecto y sano. Y esa es mi esperanza. Gracias, Alex, por lindas palabras. Qué bonitas palabras, qué edificantes. Perfecto.
Bueno, yo les quiero agradecer sus testimonios y cada una de sus palabras, sin duda nos ayudan a entender, como lo hemos dicho y lo hemos dicho a través del programa, que lo partimos así, ya van a ser un poquito más de 2 horas, ya me voy a ir cerrando. Sin Cristo es imposible que nosotros podamos tener tranquilidad. Jesucristo fue el que nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin del tiempo y Él era capaz de traer una paz que el hombre no conocía. Si no tenemos a Cristo Jesús en el corazón, podemos buscar tranquilidad y paz en otros medios, pero la verdadera paz proviene de Dios. Eso fue lo que estuvimos conversando el día de hoy. Quizá llegaron un poquito tarde, pero sí lo hablamos y les agradezco reforzar un poquito lo que habíamos conversado, Marco, Alex. Voy a irme despidiendo. Gracias por haber estado acá, por haber subido a saludar. Y nada, reitero, el Evangelio, mis hermanos, es práctico. Acerquémonos a aquel que está sufriendo, acerquémonos a aquel que tiene frío, a aquel que necesita ser cubierto, a aquel que necesita alimento, a aquel que necesita ser sencillamente acompañado o sencillamente ser escuchado. El Evangelio es mucho más que, como bien decía Alex y Marco, un estudio profundo de la Escritura. Eso es parte del Evangelio, pero el Evangelio nos debe llevar a mostrar de forma práctica el amor de Dios en aquellos que no lo tienen. ¿Sí? Lilia, me quedo contigo. ¿Te parece que oremos por tu hermano? Me dejaste muy comprometido a orar por tu hermano. Y nada, mis hermanos, vuelvo a reiterar. Miremos más allá de nuestro cerco, miremos más allá de nuestra casa. Hay alguien que puede estar necesitando del Señor, alguien que quizás no solo ha perdido a alguien, sino que quizás sencillamente no tiene paz porque no tiene al Señor. Escuchemos, démonos el trabajo de escuchar. Siempre me acuerdo de la película de Patch Adams. Él decía que se había dedicado por mucho tiempo a llamar telefónicamente a escuchar a la gente. A veces acá en Chile hay gente que gasta 80.000 pesos, que es un bono caro acá de salud, para sencillamente ir a donde un psicólogo y que lo pueda escuchar media hora. La gente necesita ser escuchada. Aprendamos a escuchar a la gente. A lo mejor podemos presentar el Evangelio en momentos los más casuales. Hoy día, un hombre en mi congregación, destruido por la pérdida de su hijo, destruido por la pérdida de su esposa, recibió el Evangelio. Y estoy seguro que el Señor lo llamó por un propósito. Primeramente, traer paz a su vida. Y segundo, y más importante, traerle vida eterna. Lila, ¿te parece que oremos por tu hermano antes de ir? Sí, te agradezco. Oramos. Por todos mis hermanos, por todas mis hermanas que han sufrido. Yo sé que hay hartos testimonios. Me hubiese gustado que hubiesen subido quizás más hermanas. Estaba por ahí, había visto a Samara también, que también vivió una situación parecida, ¿verdad? Pero estoy seguro que el Señor ha puesto paz en el corazón de cada uno de ustedes, que son hijos de Él. Así que oramos por ustedes, agradecemos al Señor su misericordia y esta obra que está completando en nosotros. El apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esto reflejaba que que ese yo sufriente, que ese yo pecador, que ese yo que estaba separado de Dios, había dado paso a que podía hacer crecer la estatura del varón perfecto que era Cristo en nosotros. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Él es quien nos consuela, Él es el quien nos ayuda, Él es el quien nos guía a toda verdad y a toda justicia, pero por sobre todo, Él es el que nunca nos abandona hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oramos por este programa que terminó y